Nos da mucho gusto que hayan venido a la mesa que tiene lugar hoy como parte de la exposición temporal Nuestros cuerpos, nuestras vidas, 4 décadas por el derecho a decidir en México, que está aquí arriba de nosotras y nosotros, y que se inauguró el 26 de noviembre del año pasado, va a estar hasta abril de este año y que ha sido muy exitosa. Esta exposición fue posible gracias a la iniciativa de Linda Attach, del apoyo de Jacobo Dayan y Sharon Saga, quienes son los directivos aquí en el museo, gracias a la sensibilidad y a la idea que nosotras compartimos de que en el tema de la decisión de las mujeres sobre su maternidad hay muchas facetas, muchas caras, y que una de ellas es la discriminación y la violación a los derechos humanos. Este museo tiene como misión trabajar estos temas, el Museo de la Tolerancia, de la Memoria, y por esa razón nos buscó Linda y con Mari Carmen de Lara, que ha sido una documentalista de la lucha de las mujeres en este país, empezamos un proceso de casi un año para culminar en lo que es hoy la exposición. Un equipo muy joven y muy entusiasta de museógrafos dirigidos por Ignacio Vázquez Parabano, con la participación de Claudia de la Garza y Maximiliano, pudieron plasmar de una manera muy creativa y muy espectacular desde nuestro punto de vista un tema que es muy difícil de poner de esta manera, haber logrado juntar el tema de lo que ha sido la lucha por la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el haber puesto énfasis en un aspecto que compartimos también todas, que es que ojalá nunca hubiera abortos, ojalá ninguna mujer tuviera que enfrentarse a la situación de un aborto, y que para eso se necesita que haya educación sexual, que las mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos, que tengan la fuerza y el poder para resistirse al marido que llega tomado y las obliga a tener relaciones o que les prohíbe usar métodos anticonceptivos, que tiene que ver con un cambio cultural necesario para que realmente las mujeres podamos decidir sobre nuestra maternidad. Para mí estar aquí hoy con Marta Lamas y Anilú Elías, yo soy María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, gracias Marta, pero estar aquí con ustedes, con Marta Lamas y Anilú Elías, es muy significativo. Cuando yo hice un poco mi tránsito de ser activista por los derechos indígenas hacia el ser activista por los derechos de las mujeres, fueron estas dos mujeres con quienes en primer lugar hablé, hace unos cuantos años, podemos decir, unos cuantos años, y es muy importante tenerlas hoy aquí y traerlas, y les agradezco muchísimo que hayan venido, porque sabemos las ocupaciones, el tiempo, la locura de esta ciudad, para compartir con ustedes, con quienes se mostraron interesados, interesadas en lo que ha sido este proceso de lucha por la despenalización del aborto, por el derecho a decidir de las mujeres en la Ciudad de México. Lo que queríamos un poco con este formato, estar aquí sentadas, etcétera, es hacer una especie de conversación. Yo les pedí que trajeran algunas ideas, les voy a pedir que cada una plantee un primer acercamiento al tema, lo que ha sido para ellas ver hoy esta exposición aquí, o sea, saber que existe esta exposición, el tema de su involucramiento en esta lucha, en este trabajo, y luego pues tengo una serie de preguntas que pueden cambiarse en el camino y ustedes también las que les quieran hacer. Marta Lamas participa desde 1971 en el movimiento feminista, es etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, tiene un doctorado en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, es investigadora del PUEC de la UNAM y profesora del Departamento de Ciencia Política del ITAM. Es integrante de los comités editoriales de antropología del Fondo de Cultura Económica y del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Es directora desde su fundación en 1990 de la revista Debate Feminista, un journal, una revista libro independiente de crítica cultural y política que lleva 23 años de publicación ininterrumpida. Es Marta también editorialista de la revista Proceso
y fundadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y del Grupo de Formación en Reproducción Elegida GIRE. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Feminismo, Transmisiones y Retransmisiones, de Editorial Taurus, y Miradas Feministas sobre las Mexicanas del siglo XX, del cual es compiladora y autora de uno de los ensayos. Recibió el premio Pen Club por su trayectoria periodística en 2010, el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación 2011, otorgado por el CONAPRED, y el Premio Amalia Solórzano, junto con Eduardo Galeano, en 2012. Anilú Elías es cofundadora con Esperanza Brito de Martí del Movimiento Nacional de Mujeres en 1972. Ha trabajado ininterrumpidamente teóricamente y como militante en el grupo hasta 1992 y en proyectos específicos hasta la muerte en 2007 de Esperanza Brito. Es cofundadora de la Coalición de Mujeres Feministas y promotora de la libre entrada para todas las mujeres en el Foro del Año Internacional de la Mujer en México en 1975. Pionera de la lucha pro aborto libre y gratuito y coorganizadora de la primera jornada pro aborto libre y gratuito en octubre de 1976. Primera mujer en aparecer hablando de violencia intrafamiliar y de violación en medios masivos de comunicación en 1977. Es miembro del Consejo Editorial de FEM de 1982 a 92 y enlace permanente entre los medios y los grupos feministas del 72 a 1992. Cofundadora del Grupo Plural Pro Víctimas y su primera presidenta entre 1988 y 90, y productora y conductora del programa de radio Esta Boca es Mía en Radio Red. Autora del libro La Rebelión de las Mansas, publicado por la editorial Libros para Todos. Estamos esperando que llegue también Teresa Inchaustegui, que se unió a la mesa en el último momento, porque Patricia Mercado, que va a estar con nosotras, tuvo un problema de agenda también de último momento. Bueno, ¿quién quiere empezar? Aquí está mi micrófono. Empezamos casi juntas al mismo tiempo, Anilú y yo. Tendríamos que echar un volado, pero a ver, ¿qué significa para mí venir al Museo de Memoria y Tolerancia y ver una exposición donde se habla de la despenalización del aborto? Es una sensación rarísima, porque, digamos, a partir de 1972, más o menos 73, el tema de la despenalización del aborto fue una de las reivindicaciones del grupo al que yo pertenecía, que primero se llamó Mujeres en Acción Solidaria y luego en 1974 cambió de nombre y se puso Movimiento de Liberación de la Mujer. Y en ese momento éramos bastante ingenuas porque nos parecía tan sensato que se despenalizara el aborto que pensábamos que simplemente el gobierno no lo había hecho pues porque eran hombres y andaban volando en el espacio, y que en el momento en que les dijéramos, miren, es un problema de justicia social, es un problema de salud pública, iban a decir, ah, sí, claro, vamos a despenalizar, ¿no? Para nosotras fue bastante sorprendente, no sé si para nosotras, para mí, voy a hablar en personal, no puedo hablar por mis compañeras, pero para mí fue cada vez más sorprendente ver la cerrazón y la resistencia al tema de la despenalización. Y ya más o menos por 1990, que fue cuando intentamos hacer la coordinadora feminista de la Ciudad de México, y nos dimos cuenta de las dificultades también que había en el propio movimiento, en donde teníamos unas reuniones, pues 50 mujeres, llegábamos a un acuerdo, y a la siguiente reunión, como éramos tan democráticas y tan horizontales, alguien que no había venido a la reunión anterior planteaba un punto que ya se había discutido. Ya llegó Tere Inchaustegui. Qué bueno. Hola. Nuestra Salvadora. Bienvenida. Y no, Salvadora, porque como no venía Patricia, viniste de emergente y se te agradece, caray. Más veces. Y en esas reuniones a mí me pasó una cosa llevaba yo ya 20 años en el movimiento, de 71 a 1990, y me entró un ataque de desesperación de no es posible que cada vez que llega alguien tengamos que empezar con el ABC de nuevo y a discutir todo de nuevo. Yo dije,
yo ya no estoy para trabajar en una cosa tan colectiva, voy a hacer algo más chiquitito, con una intención y una mirada distinta. Y ahí fue entre 90 y 91 que junto con Patricia decidimos fundar GIRE, el Grupo de Información en Reproducción Elegida, cuyo objetivo fue, primero que nada, dar muy buena información con las estadísticas que daba el gobierno. En esos momentos, me acuerdo, nosotras decíamos, mueren 100,000 mujeres de aborto al año en México. No mueren 100,000 mujeres de todas las enfermedades y horrores de todas las cosas. Entonces, solo de feminicidio. De muchas cosas mueren, digamos, y ahora ha cambiado, pero en ese momento eran cifras que nosotros usábamos para transmitir lo grave de la situación sin darnos cuenta que al inflar las cifras no resultábamos creíbles. Entonces hubo toda una estrategia de decir, agarremos las cifras de la Secretaría de Salud a ver cuántas mujeres mueren por causas reproductivas. Hagamos otro tipo de abordaje sobre la problemática. Y decidimos, el movimiento está vivo y coleando, hay muchísimos grupos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, trabajando muy bien. Pues hay que trabajar con los abogados, con los médicos y con los periodistas, con los periodistas. Entonces decidimos reorientar nuestro activismo en el sentido de tratar de cambiar el discurso de cómo se hablaba de aborto y tratar de tener una influencia en los tomadores de decisiones. Eso lo empezamos a hacer a finales de 1991, que fue el año cuando Salinas de Gortari impulsó la reforma del artículo 130 para permitir la existencia legal de las iglesias, y nos dimos cuenta que si ya de por sí la iglesia tenía un peso impresionante, simbólico y económico y demás, que con esa reforma pues iban a poder estar saliendo en la televisión o teniendo un canal, como ocurre ahora, ¿verdad?, para todas sus proclamas, ¿no?, antifeministas y anti el derecho a decidir. Entonces dijimos, sí, necesitamos un organismo que tenga una respuesta rápida. Nos pasaba que de repente el obispo X decía una barbaridad, entonces citábamos a una reunión, llegábamos a la reunión, discutíamos horas, se hacía una comisión para redactar algo y 4 semanas después, con suerte, podíamos contestar. Y había que contestar al día siguiente, necesitábamos otra manera de operar. Entonces un poco ese fue el sentido de la creación de GIRE, que fue una cosa que empezamos Patricia y yo sin un centavo en el estudio de mi casa, y poco a poco empezamos a escribir proyectos y a conseguir financiamiento, básicamente de financiadoras norteamericanas, tipo la Ford, la MacArthur, etc. Y de esa manera fue, digamos, el tema del aborto se fue como, más no el tema, el profesionalismo del activismo con respecto al aborto, ¿no?, se fue profesionalizando y fue llegando a ciertos espacios. Entonces, en el camino sí nos dimos cuenta que los adversarios eran muy fuertes, que tenían un poder económico impresionante. Me acuerdo que en 1991, en ese programa de Nino Canún, ¿Usted qué opina?, hubo un debate sobre aborto, un programa que empezaba a las 9 de la noche, y solían ser 2 o 3 horas de debate. El día que fue el programa de aborto duramos hasta las 5 de la mañana. Y la gente hablaba por teléfono para decir, ¿estamos a favor o estamos en contra? Ganamos quienes estábamos a favor de la despenalización. Y a partir del día siguiente, los grandes empresarios, tipo el señor Servitje de Bingo, etcétera, le dijeron a la televisora, si vuelven a transmitir un debate sobre aborto, retiramos la publicidad. Y desde 1991 no ha habido un debate en la televisión mexicana como lo hubo en Italia en 1978, que durante un año se estuvo discutiendo un abogado a favor, un abogado en contra, un médico a favor, un médico en contra, ¿verdad?, para que la población estuviera conociendo todos los argumentos a favor y en contra, y luego se pudo despenalizar con todo y que en Roma está el Vaticano y con todo que también la Iglesia operó. Pero aquí desde 1991 ha habido una censura, por lo menos en la televisión, no tanto en la radio, y no he vuelto a ver un debate como ese de Nino Canún. Entonces han sido
han sido distintos momentos. El momento de decir, ay, es muy fácil, se van a dar cuenta, al momento de decir, híjole, se nos va a venir encima el Chahuizle con la reforma del 130 y con todo el poder de la Iglesia, a de repente hace 10 años más o menos, darnos cuenta que habíamos varias organizaciones civiles que decidimos unirnos en una cosa que se llamó la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, y que decidimos repartirnos el trabajo para llegar al tema de la despenalización. Y entonces fue empezar a trabajar entre nosotras de otra manera complicada, que no es fácil de repente trabajar en alianza con grupos que también son muy distintos, pero se pudo, y se pudo en una coyuntura política que fue después de las elecciones del 2006, que había una herida en términos de que el PRD y la izquierda sentía que con la diferencia mínima que se había contabilizado, pues había que volver a contar los votos, ¿no? Cosa que no se hizo, y eso permitió que el PRD y la izquierda, de repente, como para marcar su diferencia y su proyecto de nación distinto, dijera, ahora sí, vamos por todo. Habíamos ido ganando, ¿no? Con Rosario Robles en el 2000, con López Obrador en el 2004, hacer una serie de reformas. Teníamos una estrategia de ir reformando y reformando la ley para llegar a la despenalización. Y las organizaciones feministas pensamos en el 2006 que había que poner una causal más, que era el aborto no debe de ser penado ya no solo por violación, o no solo por grave daño a la salud, o no solo por malformaciones del producto, sino cuando afecta tu proyecto de vida. Y nos llevamos la sorpresa que los periodistas dijeron, no, pues vamos a despenalizarlo por la libre voluntad de la mujer, vamos a hacer la cuestión de los plazos. Entonces ahí sí quedó como el darnos cuenta que, por un lado, que viene todo el trabajo que habíamos venido haciendo y que nos había vuelto las interlocutoras de ese grupo político, y por otro lado, cómo pesaba el contexto. Si no hubiera habido el conflicto postelectoral del 2006, quién sabe si la despenalización se hubiera hecho en abril del 2007. Entonces yo creo que, digo, muy rápido y simplemente como para dar un vistazo, ya que se hizo la despenalización, no nos la creemos. Y cuando empezamos a ver las clínicas del gobierno del DF, cómo dan el servicio, y como ahorita ya hay más de 90,000 mujeres que han tenido abortos libres, gratuitos y cuidados en estas clínicas, más no sé cuántos miles más en las clínicas privadas, que no se lleva contabilidad, pues sí es como una sensación así de estoy viviendo eso que soñé hace 40 años, que pensé que lo íbamos a conseguir. Es una sensación muy sabrosa, pero también un poco como rara, así de como, ¿y ahora por dónde nos va a caer el Chahuizle? Nos iba a caer antes de una cierta manera, pero ahora ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces, ha habido piedritas en el camino, las reformas que se hicieron en los estados, que por cierto son reformas, todos los países europeos que tienen despenalizado el aborto, todos tienen la protección a la vida en sus constituciones, porque es un valor abstracto y no excluye el que se pueda en un momento determinado aceptar la legítima defensa o el aborto. Entonces ha habido también aquí todo un tema como de no entender que esas reformas no deberían de ser un obstáculo para que, para empezar, se cumpla la ley en los estados, y en segundo lugar, para llegar a despenalizar el aborto en todo el país. Yo creo que ya, para primera intervención me parece que ya es too much, así que... Sí, Marta, un panorama muy completo, muy amplio. Bueno, le doy la bienvenida a Teresa Inchaustegui y aprovecho para seguir con los agradecimientos, reconocimientos. Esta exposición se hizo por iniciativa del museo, con colaboración de Católicas por el Derecho a Decidir, pero también con la colaboración de GIRE, de Afluentes, Asociación Civil, de Calacas y Palomas, por supuesto, cuya directora es Mari Carmen de Lara, y no hubiera sido posible sin el apoyo de la Fundación Ford. Eso siempre lo queremos reconocer y les queremos agradecer el que tengan esta visión de apoyar este tipo de trabajo y que hayan sido tan generosos con nosotras. Teresa, un poco lo que hablamos es que cada una va a tener 5 minutos. Ahora le voy a dar la palabra a Nilú para dar un panorama general, y tengo una serie de preguntas que Marta ya casi contestó todas, pero voy a tratar de
elaborar. Para hacer más una conversación, pero el tiempo se pasa rapidísimo y que pueda haber más participación de quienes vinieron hoy a escucharnos. Gracias, Tere, por estar aquí, de verdad. Teresa Inchaustegui Romero es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Flaxo de México. Cursó el diplomado en Análisis Político. Fue diputada federal en la 61 legislatura, donde presidió la Comisión Especial para el Seguimiento a los Feminicidios, secretaria en la Comisión de Seguridad Pública e integrante de la de Gobernación y Género y Equidad. En el sector público fue integrante del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal en el 2008 y ha trabajado como consultora durante 5 años. Fue directora fundadora del, ¿cómo es que se llama? CEAMEC, pero Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género en la Cámara de Diputados en 2007, directora de Estudios Especiales de la Academia Nacional de Seguridad Pública en la Secretaría de Seguridad Pública, y en el IMujeres Nacional fue directora general de Operación y Monitoreo de Evaluación y Desarrollo Estadístico. Es feminista desde su más tierna edad, participante del grupo de la A a la Z, y participó también en la formación del Partido México Posible con Patricia Mercado. Fue fundadora de Diversa, donde fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Diversa Asociación Política, también con Patricia Mercado. Ensayista y autora de artículos de más de una treintena sobre género, política social, infancia y actores políticos y laborales. Recibió el premio Jesús Silva Herzog 1997 de la Facultad de Economía y ha sido profesora en el Diplomado de Género y Políticas Públicas de la Flaxo, de Género e Instituciones Modernas en el Colegio de México. Actualmente es investigadora de tiempo completo, posgrado de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, Tere. Pero bueno, Anilú, yo quería que tú nos dieras esta primera impresión general de las ideas que pensaste cuando te invité para que estuvieras con nosotros. Bueno, lo que más gusto me da es que Teresa diga que ella ha sido feminista y creo que es de las primeras palabras feministas que escucho con tanto entusiasmo hoy en la tarde, que quiero decir que me da mucha tristeza que muchas mujeres profesionistas de hoy día, mujeres destacadas, cuando las entrevistan en algún medio, se apresuran a decir, yo no soy feminista. A mí me viene inmediatamente a la cabeza la pregunta, mi reina, ¿y entonces por qué no estás en tu casa lavando pañales, haciendo frijolitos o tendiendo la ropa y barriendo? O sea, si cualquier mujer hoy día en el mundo, no solo en México, está fuera de su casa haciendo lo que le gusta y no la misión que le encargaron el patriarcado y similares, pues se lo debe al feminismo, les guste o no les guste. Entonces yo sí quiero reivindicar, como María Teresa, yo digo, yo soy feminista de mi más tierna infancia. Me peleé con un chavito cuando yo tenía 5 años, me ganó obviamente, pero sí le saqué sangre como quiera que sea, porque estábamos hablando de qué quiere ser de grande y yo dije yo quiero ser aviadora, y no de Hacienda, por cierto, quería ser de avión. Y él me dijo, no hay viejas aviadoras. Casualmente, el año que yo nací, Amelia Earhart se perdió en el Pacífico, sobrevolando el Pacífico. Entonces, ese tipo de cosas marcan y afortunadamente se me quedó. Cuando yo entrevisté a Octavio Paz en 1975, fui a hacerle una entrevista porque trabajaba yo en un periodiquito y estaba haciendo mis pininos en periodismo. El señor me dio una entrevista de nada, de 5 minutos, y ya que se vaya esta babosa. Pero ya desesperada de que no me estaba dando muchas respuestas, le dije, bueno, ¿le puedo nada más hacer una pregunta? ¿Usted qué opina del movimiento de las mujeres? Y entonces sí se puso muy serio, me miró así como a los ojos y me dijo, junto a su movimiento, todas las demás revoluciones de la humanidad quedarán como meros epifenómenos. Eso me dijo el señor Octavio Paz. Yo, como decía Marta, yo me quedé muy sorprendida. O sea, éramos un puñado de locas, que todo el mundo pensaba que estábamos locas, ¿no? Y digo, no nos hacían caso ni nos combatían, porque pensaban pues, que éramos un puñado de locas. Y como todas las locas, que han existido muchas a lo largo de la historia, pues un día se van a aburrir o las vamos a hacer a un lado y no va a pasar nada y nadie se va a dar cuenta. Solo que este puñado de locas tuvimos una maravilla a la que quiero agradecer hoy día, que fue el apoyo de los medios.
En ese momento todavía no se daban cuenta del peligro, que como bien señala Marta, luego se dieron cuenta y luego dijeron, se acabó. Pero en ese momento no se daban cuenta, o sea, todavía pensaban, bueno, la bola de locas van a levantar el rating porque dicen cosas chistosas, y gracias a eso nos invitaban y decíamos todas nuestras locuras al aire o en el periódico o en la televisión, y eso ayudó muchísimo, ayudó a dar difusión, porque es muy importante que nos demos cuenta, hoy que estamos en este maravilloso Museo de la Tolerancia, que me conmueve mucho estar aquí, porque Ayaan Hirsi Ali, la diputada somalí, a la que amenazaron de muerte por sus críticas al Islam y se tuvo que ir de Holanda a Estados Unidos y vive escondida, dijo que cada 4 o 5 años se produce un holocausto de mujeres similar al holocausto nazi de los judíos a manos de los nazis, que cada 4 o 5 años mueren 5 o 6 millones de mujeres en el mundo por el simple hecho de ser mujeres. Y creo que si no vemos la panorámica general, el aborto siempre va a quedar descontextualizado. Parece lo más sencillo del mundo que una mujer reclame el derecho a decidir sobre su cuerpo. Sin embargo, nosotras, las de entonces, que ya no somos las mismas, como diría Neruda, nosotras mismas no sabíamos que esto era un anatema, que esto era un sacrilegio, o sea, que el cuerpo de la mujer no le ha pertenecido nunca y que tomar decisiones sobre su cuerpo puede ser lo más peligroso que se le puede ocurrir. Nos ha negado no solo el uso de nuestro cuerpo, hasta de nuestros sentimientos. María Urquidi y yo nos colamos en una ocasión, había una reunión de médicos en el auditorio del centro médico, el que luego se cayó con el temblor, al que no estábamos invitadas. Nos colamos, de hecho, no teníamos que haber estado ahí, nos trataron de sacar 2 veces y no nos dejamos. Y en un momento dado, los médicos del panel, 2 de ellos, 2 de 3 que estaban ahí, dijeron que las mujeres nunca, jamás querrían que se legalizara el aborto, porque el aborto dejaba secuelas de depresión y de tristeza para toda la vida. Entonces yo me paré con la frescura de ser ya loca, con título, y dije, a mí nunca me dolió ni nunca me pareció triste, me quedé muy contenta. Como todo ser humano normal, cuando le resuelven un problema, se siente muy aliviado, y me sentí muy aliviada, no me he arrepentido nunca y aquí estoy. Y entonces el médico se paró y me dijo, eso no es posible, eso que está usted diciendo es imposible. Entonces me di cuenta que hasta nuestros sentimientos y nuestras reacciones a las cosas, pues resulta que nos están vedados, resulta que yo no tenía el derecho a haberme sentido bien y haberme sentido aliviada. Tenía que haber cargado con esas culpas que el patriarcado nos ha hecho cargar, pero que no son reales, o sea, que no son culpas verdaderas, son culpas inculcadas, culpas que conviene. ¿Qué es la iglesia finalmente? La iglesia es una fábrica. ¿Qué producto produce? Se llama perdón. Si yo no me conflictúo ni me siento pecaminosa, no le compro su producto. Por lo tanto, me tiene que hacer sentir culpable para que vaya y le compre su producto. Pero todo esto lo tenemos que ver en el contexto amplio. Cuando empezamos a luchar por el aborto, en aquella famosa jornada de 1976, nos parecía que era lo normal, como dice Marta, pues bueno, si el cuerpo es mío y he sido invadida, pues como cualquier país, cuando lo invaden, tiene derecho a hacer una guerra, tiene derecho a pelear, tiene derecho a salir y defenderse. Pues no, resulta que la mujer no tiene ningún derecho, o eso nos han dicho. Y nunca nos cuentan, en cambio, las entretelas tremendas que hay debajo de todas estas corrientes. Por ejemplo, una demuestra que, gracias a Católicas por el Derecho a Decidir en Estados Unidos, Frances Kissling, lo supe. Cuando en Estados Unidos la mafia se enteró por sus contactos con todos los congresistas que se pensaba legalizar el aborto, en 1973, cuando el famoso Roe versus Wade, que fue lo que hizo que se legalizara en Estados Unidos, pues la mafia tenía 3 negocios importantísimos. El primero era la droga y sigue siendo. El segundo era el aborto clandestino, el tercero la prostitución. Entonces pues iban a perder un negocio muy lucrativo. Entonces la mafia católica y siciliana se acercó a la Iglesia Católica de Estados Unidos, que era una iglesia con muy poco poder, era una iglesia finalmente minoritaria. Si mucho en Estados Unidos pues sería el 20% de la población y no llegaba a eso la población de católicos. Entonces la Iglesia Católica en Estados Unidos no era nadie, no figuraba. Pero con el dinero de la mafia
empezó a tener acceso a televisión, a radio, y compraron la gran bandera del derecho a la vida. Y entonces compraron a una cantidad de figuritas que hablaran de este famoso derecho a la vida. No importan los que se mueren en las guerras, ni las mujeres asesinadas, ni golpeadas hasta la muerte. No, no, todo eso no. La única vida, como bien dice Marta, es la vida intrauterina. Pero este argumento a la Iglesia le dio visibilidad, le dio poder, le dio presencia en los medios. Se volvió importante. De ser una iglesia minoritaria, pasó a ser una iglesia con mucho poder, y se dieron cuenta que el numerito del aborto les daba mucho poder. Entonces, aunque perdieron el asunto, porque finalmente sí se legalizó y aunque se quedaron sin ese negocio, sí se dieron cuenta y por eso siguieron con lo del derecho a la vida. Y por eso aquí ustedes verán que empresas que yo conozco y he visto en sus escritorios, las calcomanitas, esas de di sí a la vida, di no al aborto, pueden hacer productos que nos enferman a todos, pueden hacer productos llenos de contaminantes, pero son muy buenos porque defienden la vida intrauterina, claro. Los niños que en la calle piden limosna, por ellos se pueden morir de hambre. Entonces, esta falacia nos lleva a algo muy importante que fue el corolario de lo que me dijo Octavio Paz, y con esto cierro. Después de que me dijo que frente a nuestro movimiento, todas las demás revoluciones de la humanidad quedaban como meros epifenómenos, yo me quedé así un poco desconcertada pensando, pues este señor alucina, pues, ¿de qué habla? Y me dijo, oiga, ¿y están preparadas para la contrarrevolución? Entonces, pues yo no me enteré de, menos si lo anterior no me había caído bien, el 20, pues esto menos. Y creo que en esas estamos en esa contrarrevolución, o sea, los feminicidios, los castigos ya desechados en países musulmanes que están volviendo a usar, como latigazos, como lapidación, que en algunos países como Egipto ya habían sido desechados. Cuando Nasser fue presidente abolió esas cosas y ya volvieron. ¿Por qué? O sea, dice una feminista española, Rita Zagato, tenemos que darnos cuenta que todo lo que está ocurriendo contra la mujer, toda esa violencia desatada que produce esos holocaustos cada 5 o 6 años, solo tiene una frase detrás: aquí mando yo. Y eso es lo que los poderes fácticos, lo que la iglesia, lo que el gobierno, lo que el patriarcado nos quiere decir. Y por eso, aunque estamos encantadas de que se haya legalizado el aborto y es un gran triunfo, no podemos bajar ni un instante la guardia, porque la lucha está allí, la contrarrevolución está vigente y tenemos que seguir siendo verdaderas luchadoras, verdaderas soldadas de esta lucha que no termina, empieza, tristemente. Gracias. Muchas gracias. Anilú, muchas gracias. ¿Teresa? Bueno, pues muchas gracias, María Consuelo, por la invitación de bateadora emergente. Qué bueno que no vino Patricia, porque ustedes dos platican todo el tiempo, y qué bueno que tuve tiempo de venir yo. Y entonces platicar y estar aquí con todas las amigas que hoy en la tarde nos acompañan. Pues bueno, llegué tarde porque, perdón, no tenía en cuenta todos los tiempos del metro. Subí y bajé más peldaños que subiendo la pirámide del Sol, con un paquete cargando aquí, así que bueno, llegué agitada y tarde para escuchar desde un principio a Marta, y bueno, de lo que alcanzo de lo que alcancé de la charla y de el tono en el que estamos esta tarde, pues a mí, bueno, me gustó mucho su relato, porque es como el relato de la Constitución, de una política, ¿no?, de un agente feminista, como Marta Lamas y todo el movimiento que se nucleó en torno a la defensa del derecho de las mujeres al aborto, y escucharlo cómo pasa de las barricadas en donde se gritaba en la calle consignas de mi cuerpo es mío y todo esto, a un proceso en el que tiene el movimiento la madurez, el grupo La Coyuntura, se presenta y se logra finalmente plasmar
en una política pública un tema de agenda. Creo que esto nos ha pasado en 2 o 3 cosas, pero no en más, ¿no? Si analizamos en realidad los temas que el movimiento feminista ha logrado colocar y efectivamente hacer transitar, no son muchos, no son menores, pero este sin duda es uno de ellos, y a mí me parece además uno en el que se ve la consistencia del actor y de las estrategias construida a lo largo del tiempo y de las diferentes coyunturas políticas del país, porque creo que esa parte es muy clara en el relato de Marta, en donde dijéramos se aprovecha una coyuntura de fin de régimen que se presenta anterior a la alternancia, de decadencia incluso, y anteriormente de apertura, de la última apertura, una apertura muy sui generis del salinismo, por ejemplo, con el tema de las mujeres, incluso con el tema del aborto, y por el otro lado, haberle dado a la Iglesia, haberle vuelto el reconocimiento de un Estado, ¿no? Y de tratamiento, hasta el momento en el que cuaja, ¿verdad?, una situación en la que en el Distrito Federal un gobierno de izquierda puede hacer finalmente el decreto que no solamente tematiza de nuevo el problema del aborto en términos del derecho a elegir la mujer, ¿no? Y además, pues también tematiza o retematiza el caso del embarazo al definirlo de distintas formas para poder dar ese espacio de las 12 semanas que es en donde se pone el límite, ¿no? Y eso es una cosa de una ingeniería, dijéramos, desde el punto de vista técnico, en el sentido de muy bien hecha, de expertos, ¿no?, que la construyen de esa manera. Y luego finalmente este decreto de 2007, pues que además lo crea el derecho a elegir como el derecho al aborto gratuito a los 5 días de haberlo solicitado máximo, que es como se plantea, por un aborto libre, seguro y gratuito, que es, dijéramos, la coronación de esa política. Entonces, realmente, a partir de ese momento, el Distrito Federal se convirtió en lo que va a ser, o que empezó a ser, y hay que ver si seguimos siendo, ¿verdad?, una isla en medio del conservadurismo rampante en todo el país, ¿no? Eso fue muy importante. Y bueno, hay que decir también que bueno, hay muchas cosas en esa parte, pero diciendo, no hay muchas políticas que se hayan estructurado así. Ahora, dice, ¿qué va a pasar?, ¿no? Lanza la pregunta leninista del qué hacer un poco, ¿no?, cuando hay programas institucionalizados ya supuestamente que garantizan derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Todavía la existencia en algunos lugares de estas causales de aborto, las legales, y en otras, pues, creo que en 18 estados, en donde está, 16, perdón, en donde está ya pues penalizada algunas formas, ¿no?, porque tampoco es que se haya penalizado del todo. Dice, bueno, ¿qué hacer?, ¿no? Hay obviamente una lucha ideológica, toda la perorata de que la mujer es fundamentalmente reproductora y si no es reproductora no es mujer, ¿no? De plano, esas definiciones en donde el maternalismo está exacerbado y la mujer no existe si no es madre, ¿no? Al menos esa es una tendencia muy fuerte. Afortunadamente no estamos aquí muchas de las que pensamos aquí así, pero esa es una manera muy corriente de pensar y que está además enraizada en todas las formas simbólicas, en todo el lenguaje simbólico de nuestra cultura popular y de todo tipo, ¿no? Llevado incluso de la mano del marianismo, ¿no?, en ese sentido. Dice, bueno, yo creo que efectivamente además de esa hipocresía de querer defender la vida antes como principio
pero que valga verdaderamente gorro la vida de los que ya viven, ¿no? Porque una de las cosas más críticas que hay en este momento en nuestro país, y no solo aquí, sino en otras partes de América Latina, es cómo las formas de trabajo y de vida han agotado completamente, están agotando los límites de la propia reproducción humana. Para descansar, para trabajar, para comer, para hacer ejercicio, no hay tiempo, ¿no? La gente vive trabajando con horarios muy extremos o con horarios muy cortos, pero con trayectos de vida muy largos, ¿no? Y entonces toda la reproducción está en crisis, ¿no? Sí, y nos hablan de que nosotros tenemos que mantenernos en esa línea de reproducirnos porque sí, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad, en un sistema económico en donde la reproducción de todos en realidad no importa y es cada vez más costosa para la gente, para las personas mismas, pero no para los empleadores, pero no para el Estado, pero no para los que dicen que les importa la familia y que les importa la vida. No hay realmente consistencia en esa parte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo, dijéramos, además, por supuesto, de mantener la bandera de la mujer como sujeto político, filosófico, ontológico, que puede decidir por sí misma y que es dueña de sí, empezando por su cuerpo, porque si no nos constituimos desde ahí, no somos sujetos con derechos y autonomía, sino somos siempre, como dice Anilú, un apéndice que siempre debe de estar allí disponible, ¿no? Esa parte, por supuesto, pero la otra creo que significa como que empezar a demandar los costos de la maternidad, los costos también de la paternidad, los costos que significa tener una familia, tener hijos. Yo estaba viendo ahora unas estadísticas de laborales y pues resulta que hay entidades del país en donde hay al menos un 15% de mujeres que tienen más de 10 hijos. Hay entidades que están así. ¿Qué puede hacer una mujer con 10 hijos en este momento? Entonces, el tema de la pobreza, todo lo que está ligado a esta idea de la fecundidad de la mujer, a como Dios lo quiera, ¿no? Ahí es el costo social. Hay que plantear de nuevo todas esas demandas, hacerlas visibles, así como contabilizamos por primera vez, ya con precisión con la Secretaría de Salud, cuántas se estimaba, porque sigue siendo una estimación el cálculo de cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados. Ahora tenemos que contabilizar también cuánto le cuesta a cada mujer, cada hijo, ¿no? Y cuánto le cuesta de vida, de tiempo, de energía, cuánto requiere y cuánto se les da. Creo que esa parte yo la pondría en un punto importante para saber, y yo creo que eso daría una cierta responsabilidad en esta idea de los incentivos, de ver efectivamente los costos en pobreza, en atraso, en rezago, y en injusticia de vida para las mujeres, el estarnos reproduciendo como si fuéramos cabras, ¿no? Entonces, esa es una parte que me parece fundamental. Ahora, creo que bueno, yo diría que, pues sí, que tenemos que tener ese frente de lucha, pero yo, bueno, felicito aquí a Marta, al grupo, y nos felicito a todas las que hemos estado de alguna u otra manera haciendo esta parte de la lucha. Y hay otras cosas que luchar y me gustaría que en otras ocasiones pudiéramos hablar de otras políticas y otras subjetividades políticas del movimiento en que han quedado. O sea, me suscitó Marta, y lanzo yo esta provocación, la idea de que hagamos una revisión de los temas que han sido parte de nuestra agenda y que analicemos qué hemos hecho en esa trayectoria como movimiento, qué se ha logrado,
qué no hemos logrado y cuál es el camino, porque yo sí creo que hacer un balance de lo que llevamos caminando en el movimiento desde el momento en que empezamos como a construir desde otro lugar y desde otros espacios las alternativas, ¿no? Y qué se ha logrado, cómo se ha logrado y qué es lo que sigue para adelante, porque me parece que necesitamos tener muy clara la agenda y muy claras las prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Me da mucho gusto haberlas escuchado las tres. Creo que con todo y que hemos compartido una causa y hemos compartido muchos momentos, hay miradas diferentes y énfasis diferentes. A mí, de las cosas que se dijeron, a mí me parece muy importante destacar algo que está implícito en lo que las tres dijeron. Bueno, Anilú no mencionó el patriarcado, Marta lo dijo, la resistencia de los hombres, el rechazo, Teresa, el tema de la desigualdad, el tema de la imposición, de alguna manera la imposición de la maternidad, etcétera, etcétera. Es un tema que nos parece central, el tema de cómo la situación en la que viven las mujeres, la condición de las mujeres está atravesada por el tema de la desigualdad, y eso significa opciones diferentes, posibilidades diferentes para todos los aspectos de la vida, específicamente para lo que tiene que ver con la vivencia de una sexualidad responsable, una sexualidad placentera y de poder decidir sobre la maternidad. El tema de la maternidad, que todas aquí lo han trabajado y que lo han mencionado, es un tema central. Cuando nosotras decimos el derecho a decidir, pues el derecho a decidir cuándo ser madre y cuándo no. Y que en el siglo XXI, afortunadamente, hay muchas posibilidades que desafortunadamente no están al alcance de todas las mujeres para poder tomar esa decisión. La maternidad no puede ser una imposición, eso lo hemos escuchado en muchas formas y de muchas maneras, pero eso pasa también por toda una serie de situaciones. Y el otro aspecto, y me gustaría un poco que pensaran sobre eso, y sé que Marta está trabajando el tema, Teresa también un poco. Bueno, ¿eso cómo es posible y real en este momento en este país? Porque como bien lo decía Teresa, como lo mencionaron Marta y Anilú, hay todo el discurso de que las mujeres solamente son madres, solamente son mujeres si son madres, es la exigencia, es el estereotipo del género, es el modelo, y está también el planteamiento de la falta de acceso a las posibilidades de tomar esta decisión. Y al lado de esto, muy relacionado con el tema de la maternidad como imposición o como esencia o como única posibilidad de las mujeres, está el tema del estigma. El estigma social, cultural, el estigma que se genera hacia las mujeres que deciden no ser madres, nunca. O que deciden interrumpir un embarazo porque se enfrentaron a una situación de un embarazo no deseado, o que deciden tener 2 hijos y no más, y los demás los interrumpen. Es decir, toda decisión que se da sobre la posibilidad o no de ser madres está estigmatizada, a menos que sea la de tener 10 hijos, todos los que Dios nos mande. Eso me parece importante que se tome ahora en su segunda intervención para después darle la palabra. Mis preguntas ya se quedaron en la mitad. Otras 2 cosas que quería que tocaran es, bueno, en su participación, en su involucramiento en este movimiento desde hace tantos años, que nos cuenten alguna anécdota. Algo simpático, Marta, su grupo de música, es decir, algo relacionado con lo que ha sido, bueno, ustedes están aquí hoy, estamos aquí hoy y hemos vivido momentos muy complicados, momentos muy álgidos y momentos muy divertidos, una anécdota. Finalmente, creo que, y ahí le abriría le daría la palabra al público, el qué hacer. Decíamos, las estrategias son las mismas hoy que las que de hace 40 años, hace 20. ¿Cuáles son las opciones que nos da las nuevas tecnologías? ¿Qué sería lo que diríamos que se requiere hacer para que esto que vivimos en la Ciudad de México, la isla de las libertades, se alinearon los planetas, cerca de 90,000 mujeres que no han tenido que poner en riesgo ni su vida, ni su salud, ni su dignidad para poder tomar una decisión respecto a la maternidad?
ni pagar un centavo, que eso es lo más, y unos servicios que han hecho un esfuerzo inmenso, les ha tocado muy difícil para poder ofrecer estos servicios a todas las mujeres que lleguen, no solamente a las de la Ciudad de México. ¿Qué tenemos que hacer para que eso sea posible para el resto de las mujeres de este país? Por lo menos, debería ser para todo el continente. El ejemplo de la Ciudad de México, el modelo de la Ciudad de México, se está considerando un ejemplo que debe ser replicable. ¿Qué creemos así, muy por encima, que deberíamos hacer para que esto sea posible? Para que esa experiencia de libertad de la que hablaba Marta cuando empezó la despenalización, que nunca nadie le va a borrar a las mujeres de esta ciudad, sea posible para el resto de las mujeres de este país. Marta. Acceso a anticonceptivos seguros y baratos, el aborto como último recurso y un rechazo a la esterilización sin el consentimiento de las mujeres, que sabíamos que en ciertas comunidades indígenas se estaba haciendo, de que una señora que ya llegaba en su cuarto o quinto embarazo, le ligaban las trompas sin avisarle, ¿no? Luego los grupos se fueron como especializando y decantando, y hubo unos que agarraron más educación sexual, otros que agarraron más aborto, etcétera, otros que agarraron orientación sexual, el placer, o sea, en la medida en que iba creciendo el movimiento, los grupos iban diversificando. Pero la parte que yo creo que es bien importante es el tema de la mistificación de la maternidad. O sea, a mí me sigue alucinando cómo en estos 40 años, el 10 de mayo se ha convertido en fiesta nacional. O sea, hace 40 años no era fiesta nacional, los bancos no regalaban una florecita a las mujeres que trabajaban ahí, la UNAM regala a las trabajadoras, o sea, es parte de la contrarrevolución que señalaba Anilú, porque, digo, yo tengo una mamá feminista además, ¿no? Y con todo y que la quise mucho, digo, hay mamás de todo, ¿no? Hay mamás gruesas, hay mamás crueles, hay mamás abandonadoras, hay... Entonces esta mistificación de que la maternidad es lo máximo, sí, digo, yo soy mamá, y supongo que mi hijo tampoco, me encantaría las loas, ¿verdad? Pero somos primero personas, ¿no? Somos primero quien somos y después podemos ser otras cosas. Y a mí me sorprende este festejo en el que entra todo mundo con el tema del 10 de mayo, ¿no? Marta Acevedo, que fue una de las que arrancó los primeros grupos de MAS, hizo un libro, una investigación de cómo surgió el 10 de mayo. Y surge como una iniciativa del Arzobispado Mexicano y del periódico Excelsior, cuando en Yucatán empieza una campaña sobre anticonceptivos en los años 30 o una cosa así, más o, no me acuerdo la fecha, pero era como los 30. Entonces fue como para contrarrestar lo que se veía como estas locas mujeres que quieren métodos anticonceptivos en vez de seguir pariendo hijos. Y duró como 40 o 50 años el festejo, a unos niveles donde se festejaba a la madre que había tenido más hijos soldados, a la que había tenido más no sé qué, y se hacían en el toreo unos festivales impresionantes, iba Pedro Vargas a cantar, y todo lo que significó eso, y cómo ahora hay una comercialización y una refuncionalización, pero no hay una mirada crítica sobre por qué festejamos tanto el Día de la Madre y un poquito menos el Día del Padre, y mucho menos, no sé, el Día del Amigo, del compañero, la compañera, otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que hay señales importantes. La Corte Interamericana acaba de resolver hace unas semanas en un pleito que hubo de ciudadanos en contra del gobierno de Costa Rica, que el gobierno de Costa Rica, con estas estrategias que tiene el Vaticano de ir en los países latinoamericanos tratando de meter prohibiciones y que se festeje el día del no nacido y eso,
había hecho que el gobierno de Costa Rica prohibiera la reproducción asistida porque era antinatural. No era ya ten todos los hijos que Dios te mande, sino ten los hijos que la probeta te ayude a tener, pues, ¿no? Entonces, hubo unas parejas que querían tener hijos con reproducción asistida, le pusieron pleito al gobierno y lo acaban de ganar. Y la Corte Interamericana hizo una sentencia maravillosa en donde dice que no se puede equiparar al embrión con un feto y a un feto con una criatura recién nacida y en fin, ¿no? Y en donde hay toda no solamente que la vida no es que empiece desde la concepción o no, sino que no se puede considerar persona hasta que no haya implantación, lo cual le abre, digamos, las puertas a todo este tema de la anticoncepción de emergencia, etc. Entonces, para mí lo que habría que hacer, regresando a la pregunta de María Consuelo, es mucho más debate público. O sea, yo estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes y ojalá ustedes vayan y cuenten esto en más lugares y nos inviten a más lugares a dar conferencias. No tenemos una televisión pública y una radio pública en donde hacer este tipo de debates o hacerlos además con más orden. Hemos perdido la televisión pública que teníamos, el Canal 13, ¿verdad? Ojalá y volvamos a tener una televisión pública. Pero cuando yo veo el efecto que tuvo en Italia, con todo el Vaticano, con todo el Papa, en Roma, que durante un año hubiera un debate público con todas las posturas para informar a la gente y luego cómo el 78% de la población, igual de católica que los mexicanos, votó por la despenalización del aborto. Digo, ¿por qué no estamos exigiendo esos espacios públicos? Para mí el tema del debate público, la información, el conocimiento, es por donde tenemos que jalar, ¿no? Y bueno, digamos, el tema que planteaba Teresa, la CEPAL lleva años hablando de cómo hay una diferencia entre las jovencitas en zonas rurales que se embarazan más pronto a las de zonas urbanas y cómo el embarazo temprano, además muchas veces no elegido, sino como consecuencia de una violación o de una relación no muy consentida, ¿verdad? Impide que sigan estudiando, lo cual va a impedir que luego consigan buenos trabajos y entonces verlo como un tema de desventaja. Así es lo que usa la CEPAL, y ha hecho unos estudios impresionantes. O sea, las chicas en zonas rurales se embarazan a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, las chicas en zonas urbanas después de los 20. Y no solamente hay diferencia en cuanto a cuestiones de salud, sino luego esas oportunidades de vida, ¿no? Entonces sí creo que en México en este momento, no sé si ya subimos al primer lugar o estamos en el segundo, somos el país con más embarazo adolescente que hay, por lo menos en América Latina así es, y muchos de estos embarazos no tienen que ver con las ganas de asumir un hijo, porque tener un hijo es una chinga, es un placer, pero es una chinga y es un chorro de trabajo, ¿no? Sino por una cosa de la doble moral, porque tenemos tal nivel de desinformación y de estigma, regresando al tema del estigma, que para las jovencitas es muy difícil decirle al novio, ¿sabes qué? Vamos a cuidarnos, porque por el machismo el chavo puede decir, ah, tú ya lo hiciste con otro, ¿verdad? Y reconocer ellas mismas que tienen ganas de tener una relación sexual es muy difícil, porque no se tienen relaciones sexuales a los 14, 15, 16 años, se supone. Entonces, este nivel de desinformación, este nivel de doble moral hace que muchas de ellas, en un momento determinado, en una fiesta, algo, se entreguen al novio como una prueba de amor. Y al entregarse espontáneamente, pues no llevaban ni el condón, ¿verdad? Ni habían tomado la pastilla anticonceptiva. Y ese es el origen de muchísimos de los embarazos adolescentes. Entonces, necesitamos hablar mucho de esto, de sexualidad y de reproducción. El aborto es ante todo la posibilidad de libertad y de autonomía de las mujeres y poder decidir, nada más es eso. Y sería mucho mejor prevenir que remediar, es decir, en vez de luchar por despenalizar el aborto, no digo en vez, sino además de, y a lo mejor primero, habría que luchar por
esta información, esta educación sexual, este uso de anticonceptivos que impidan que haya embarazos no deseados. Entonces hay toda una discusión con los embarazos no deseados y lo que son los hijos que crecen cuando no han sido deseados, ¿no? Y no son solamente, como dicen a veces los chavitos que vemos en la calle, no, estoy segura que en Bosques de las Lomas, enchufados enfrente de televisión, con nanas y choferes, hay muchos niños no deseados también. Hay una problemática de qué tipo de sociedad queremos ser, y en ese tipo de sociedad está cómo vamos a tener hijos, cómo los vamos a criar, cómo vamos a cuidarlos. Y es un gran debate, el gran debate del cuidado, que también es ahora una de las prioridades del movimiento feminista. Gracias, Marta. Sí, debatir es esencial. ¿Anilo? Siento que hay en esta mística de la maternidad que Marta retoma y hace muy bien en hacerlo, porque finalmente el aborto está dentro de esa mística de la maternidad y por eso no solo a hombres, que en el caso de los hombres es este grito de libertad que es el aborto, les es insufrible, pero incluso en mujeres es porque esta visión de la maternidad como lo más noble, la que nos amó antes de conocernos, todas estas historias, son una lápida, y si digo lápida, no es un monumento, es una lápida que nos cae encima y nos entierra, o sea, nos remite a un solo sueño en la vida, mientras los seres humanos tenemos la capacidad de soñar, hombres y mujeres, por lo menos soñar, tener fantasías de qué quiero hacer con mi vida, qué quiero hacer cuando sea grande. Esta lápida que a las mujeres nos cae desde muy pronto anula cualquier posibilidad de sueño que no sea ser madre. Y esto es tan terrible que tiene vertientes que ni siquiera empezamos a ver. Por ejemplo, en Estados Unidos hicieron un estudio muy interesante porque autoridades racistas, que siempre habrá, postulaban que las adolescentes negras se embarazaban mucho más, tenían más embarazos no deseados que las adolescentes blancas o de otras etnias. Sin embargo, se vio que esto es, como siempre, una falacia, que aunque dicen que no se deriva de falo, pues parecería que sí. Entonces, esto es porque para muchas mujeres, y creo que sería aplicable a México si se estudiara, o sea, si no soy nada, si no soy nadie, si además mis oportunidades, porque me cuesta trabajo estudiar, porque no se me da, porque no tengo el dinero, porque mi familia no tiene ni para mandarme en el camión a la primaria o la secundaria, si no soy nadie ni voy a ser nadie, por lo menos ser la mamá de Juanito o la mamá de Lupita, ya eres alguien. O sea, ya en ese momento tu vida tiene un significado que no tendría de ninguna otra manera. Entonces, ese embarazo no deseado, que más bien sería no planeado, se vuelve una razón de vida. Aunque les va como en feria y aunque, como dice Marta, es una chinga tener el escuincle y el trabajo y el camión y el metro, sí, pero les da un sentido y eso también tendríamos que entenderlo, porque en la medida en que, como los chavos se van de sicarios y se van de narcos porque tampoco su vida tiene sentido y porque aunque sea los 3 o 4 años que van a durar vivos, van a tener el dinero que nunca tendrían y a lo mejor el coche que jamás, pero ni en sueños, ni trabajando 50 años, se iban a poder comprar. Es igual en el caso de las mujeres y tendríamos que revisar también qué oportunidades de vida les estamos dando, ofreciendo a las mujeres en nuestros países subdesarrollados. Si en Estados Unidos, comillitas, es un país primermundista, les ocurre eso, ¿qué no será con nosotros en ese lumpen suburbano que vemos todos los días que se va acumulando? Porque todavía a lo mejor en el pueblo, con su raza, con su etnia, con su grupo, con sus raíces, a lo mejor tendrían una posibilidad de desempeñarse en otra forma, pero cuando se vuelven una masa amorfa en la ciudad, pues yo creo que tienen todavía menos posibilidades de ser personas, de tener un sentido. Y lo otro es este mito adorado, incluso por hombres de un aparente refinamiento. Hace poquito, hace menos de un mes, leí una entrevista que le hicieron al filósofo muy de moda ahora en Francia, Comte Sponville, que
hablando de la maternidad y de no sé qué caso de una mujer que había rechazado un hijo, no me acuerdo cuál fue el detonador, dijo, bueno, son casos muy insólitos, las madres siempre aman a sus hijos. Yo me quedé pasmada que un hombre universitario en Francia hoy día pueda con esa frescura afirmar algo tan siniestramente falso, porque como dice Marta, todos los días sabemos de madres que maltratan a los niños, los queman, los fracturan, los abandonan, les hacen cosas horribles físico, psicológicamente. No es factible que hoy día un señor contemporáneo sostenga con esa, ¿qué diremos?, ingenuidad, porque no cabe, no sé, no lo puedo tachar de estúpido, pero me parece increíble que alguien pueda afirmar con esa galanura que toda madre ama a su hijo, que las que no, bueno, son una excepción rarísima de edad. Y como estamos llenos de mitos, yo siento que la propuesta de Marta es muy valiosa, que hubiera mini foros pero constantes, o sea que, ¿tú te acuerdas cuando teníamos la Casa del Lago los domingos? Bueno, el llegar a la Casa del Lago con las familias que iban con sus niños y los globos o comiéndose un plátano, era muy interesante porque nos acercábamos con estos grandes argumentos a las personas que, pues, que no lo han pensado, no se conflictúan a lo mejor con estas cosas, no han tenido el problema, o si lo tienen, pues lo vivieron como Dios les dio a entender y salieron más o menos adelante. Entonces es muy interesante que pudiéramos retomar pequeños foros, incluso improvisados, a lo mejor hasta sin pedir permiso, porque bueno, todo eso era muy complicado, había que tener permiso de las autoridades y todas las historias, pero que tuviéramos pequeños foros, el atrio de una iglesia, si a eso me llevan, ser subversivas como lo fuimos hace 40 años, éramos muy subversivas. Yo me acuerdo en una ocasión en Casa del Lago que iba a hablar de mujeres golpeadas y casualmente me había roto un brazo, lo cual fue perfecto porque llegué de brazo en cabestrillo, bueno, era yo un ejemplo maravilloso para hablar de mujeres golpeadas. Y otra vez que fuimos a hablar de aborto. Aquí cuenta una cosa, perdón que te interrumpa. Anilú estaba casada con un personaje cuyo nombre era bastante famoso. Y en televisión se atrevió a decir que su marido la golpeaba, lo cual fue un escándalo en todo el mundo intelectual. Entonces, era la única de nosotras, de las feministas, por lo menos que reconocía que el marido la había golpeado. A lo mejor habían otras y no se atrevían a decirlo. Pero además el hecho de dar el nombre del marido en público, bueno, ustedes saben lo que fue una llamarada, fue un escándalo. Entonces ya para cuando llegaste con el brazo en cabestrillo, ya todo el mundo sabía. Sí, bueno, pero eso sí ya no fue él, auténticamente esa fui yo, pero sí fue muy bueno. Y luego otro día había un foro sobre aborto, también en la explanada de la Casa del Lago, y no tuve con quién dejar a mi hijo, que tenía entonces como 4 años. Yo no los llevaba a cosas feministas porque pues me había encantado, pero sentía que tampoco tenía yo el derecho de... Y entonces lo tuve que llevar, y entonces llegamos temprano, el grupo de mujeres que íbamos a montar todo esto, y yo llegué pues con el chavito de 4 años, y entonces había un grupo de hombres que había llegado temprano, yo creo precisamente para agredirnos, y entonces empezaron a gritar, hola, de viejas, locas, lo que pasa es que como no tienen nadie que las quiera, como no tienen hijos. Y entonces yo me callé porque la correlación de fuerzas que decía Monsi, el bien amado Monsi de Marta, pues era totalmente desproporcionada, eran como 8 o 10 hombres y éramos 3 o 4 las que habíamos llegado, y yo dije, me callo. Y entonces él seguía diciendo cosas, siento un codo aquí, era mi hijo que me decía, tú dile mamá, tú dile, pues ¿cómo que no tienen hijos? Pues decía yo, ¿qué? No, pues entonces estas cosas eran pequeñas provocaciones no planeadas, surgían, pero pueden ir surgiendo en esta interacción. A mí me encantaría sobre todo interactuar con mujeres. Ya sabemos que la jerarquía eclesiástica pues es un negocio que no va a perder. Esto de la maternidad pues les da, mientras más conflictuadas las mujeres con más hijos, pues más clientas tienen para sus misas y sus santos y sus, ¿cómo se llama? El de los días 28 San Juditas, el de las causas desesperadas, pues claro, si no, ni vendo estampitas, ni vendo misas, ni vendo flores, entonces a esos no los vamos a convencer. A ciertos jerarcas gubernamentales tampoco los vamos a convencer, a muchos legisladores, inclusive a nosotros nos tocó, cuando te acuerdas cuando íbamos a hacer el proyecto de ley de despenalización del aborto, que hubo
una diputada que nos preguntó, pero que en realidad cuándo entraba el alma al cuerpo. Es uno, caray, una diputada metida en asuntos teológicos que creo que Santo Tomás además ya contestó hace muchos siglos. Pero esas gentes no las vamos a convencer. Yo sí quisiera, aunque fuera una de cada 100 de las mujeres que están en contra del aborto o dicen estar en contra del aborto, porque a mí me sorprende. Yo para empezar pediría, sin ser descortés, que las mujeres solteras y jóvenes que no han tenido ese problema se abstuvieran de debatir ardientemente. De acuerdo que tienen derecho a su opinión, pero alguien que no ha vivido de cerca en la línea de fuego es difícil que opine. Nadie que no se haya enfrentado a un embarazo, deseado o no, y desconoce la problemática, pues no veo que tengan que ir las niñas de las escuelas, pancarta en mano, crucifijo colgando, diciendo que no al aborto, no tienen ni idea de lo que hablan. Entonces, que por lo menos concientizáramos a las mujeres de no ser borregas, de que tengan una opinión, por lo menos que les digamos, como dicen los italianos, la mente y el paracaídas solo sirven si están abiertos. Por favor, eso es lo que tenemos que empezar poquito a poco, de nuevo, volver a nuestra primera revolución. Gracias. Gracias, Tere, y a ver si nos dan 15 minutos, nos alcanzan 15 minutos para hacer una serie de preguntas, algunas preguntas de ustedes y poder subir a ver la exposición por media horita. Bueno, Tere. Pues bueno, cuando dijeron, bueno, ¿qué hacer? ¿Y cómo le podemos hacer? Dijo Anilú, las mujeres para acabar con esto o para contrarrestar todo esto. Pues así, lo primero que se me ocurrió pues era decir, bueno, hay que tomar Televisa. Porque realmente, dijéramos, una de las agentes, ahora sí que voy a sonar como de la Guerra Fría, pero uno de los agentes propagadores de esta idea del maternalismo y de otras más que tienen que ver también con relaciones entre hombres y mujeres marcadas por la violencia, por la subordinación, por la dominación, es obviamente Televisa, ¿no? Televisa a través de las telenovelas, a través de los programas de chiste. El único programa de Televisa que no es así pues es el de Broso, porque ahí hay otra voz, pero todo lo demás es así. Y efectivamente contrarrestar esa presencia cotidiana, masiva, sistemática, requiere efectivamente formas de comunicación social alternativa entre nosotras, entre la gente, entre otras cosas que además de tener rendimientos en esta parte, pues tienen rendimientos en muchos otros, ¿no? Entonces, con lo que dice Anilú y lo que decía Marta, yo no puedo dejar de evocar la figura, sí, romántica de las sufragistas inglesas o americanas que llegaban a un teatro con un cartel y poniendo pláticas de superación femenina, porque yo creo que además hay muchas mujeres en todas las ciudades que ante cuestiones como cómo poder superar, cómo entender lo que estoy viviendo, cómo ubicarme frente a estas presiones y dilemas que todas las mujeres tienen, porque hay que, el 60% de las mujeres que trabajan en este país son madres, o sea, de 1 a 5 hijos y hasta más de 10, como pues todas son madres. Y todas se debaten diariamente en esos conflictos de la maternidad y del trabajo, ¿no? De la vida y de todo lo demás, y no tienen efectivamente más que al cura, que pues en realidad nomás llega a que el cura pues ya ni atiende, ¿no? O sea, es una burocracia simplemente que te dan el chance de pasar a la otra ventanilla donde te dan la hostia, ¿no? Pero dijéramos, el tema sí es hacer estos espacios, crear, no sé, como estas jornadas de charlas, como en los viejos cines de los principios del siglo XX, ¿no? En los teatros, en cualquier lugar, estas charlas de superación femenina, es decir, cómo estamos las mujeres ahora,
qué estamos viviendo y cómo tomar toda nuestra vida actual y en qué dilemas estamos y cómo nos estamos planteando superarlos, ¿no? En ese sentido, creo que esta vocación que dice Anilú, volver a nuestra primera revolución, obviamente a nosotras nos agarra un poco cansadas. Pero lo bueno es que hay muchas mujeres, ¿no?, que pueden seguir en esa trayectoria. Digo, no es que no estemos, podemos estar, pero realmente tener la energía para reiniciar la primera revolución, o la tercera, que sería en este caso, pues muy importante, porque creo que efectivamente estamos viviendo momentos coyunturales las mujeres, como los que se presentaron también en los años 50 y 60, que es justamente el surgimiento de la segunda ola del feminismo, cuando las mujeres ya habían ido a las universidades, ya habían regresado con títulos, ya habían cambiado en muchas cosas su vida, pero seguían encontrando una serie de limitaciones que no las dejaban pasar, ¿no? Aquí, aunque hay mucha libertad ganada, ¿no?, esa libertad fundamental sobre el propio cuerpo, que supone además también la libertad del deseo, que es lo que señalaba Marta, el tema de la sexualidad y del deseo está también atravesado aquí como algo autónomo también de la mujer, ¿no? Y eso es parte fundamental de este proceso, y es, bueno, retomar de ahí y ver otra vez en qué conflictos estamos, en qué situaciones estamos, y el malestar femenino de esta época, en donde aparentemente hemos ganado mucho, pero hay barreras que no se rinden, porque tenemos a veces la impresión incluso que en cosas en las que se avanza, de repente como que no es tan cierto, como de repente que nos pasa, como en el cuento de Monterroso, que el dinosaurio patriarcal todavía está ahí, ¿no? Y todavía está, y además en algunas cosas está incluso con ansias de restauración, ¿no? Porque se sabe que las fronteras que ganan los movimientos como el movimiento feminista en la vida cotidiana, en las instituciones, en las políticas, se están debatiendo diariamente, se están disputando diariamente por miles de mujeres que viven atravesadas también por los conflictos cotidianos de la distribución de tiempo, de trabajo, de libertades, de posibilidad de ser, de estar, de transitar entre hombres y mujeres. Y la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y sobre el propio deseo, sin duda, es una libertad constitutiva que no puede ser aplazada ni rendida, ¿no? Yo quisiera que viven con culpa de trabajar porque no están en la casa ocupándose todo el tiempo del hijo, culpa a las que no trabajan por no estar trabajando y estar en la casa. O sea, hay un libro precioso, salió en el siglo XXI, que se llama "Son culpables las madres que trabajan", de una psicoanalista francesa, está en español, y dice: son culpables, se sienten culpables cuando trabajan y se sienten culpables cuando no trabajan. El tema de la culpa es un tema que tenemos que ver. Lástima que el tiempo es terrible, porque ya quisiera que hubiera preguntas de parte de ustedes. De verdad que lo que aquí se ha esbozado, ojalá tuviéramos más espacios como el Museo de Memoria y Tolerancia. Sinceramente, de la apertura que nos ha dado a este tema, podemos proponer otra serie de charlas, pero vamos a tener todos los jueves, hasta el último jueves de marzo, el 28 de marzo, no sabemos porque es Jueves Santo, tenemos que checar, pero por lo menos hasta el jueves 21 de marzo vamos a seguir. Vamos a tener aquí, ojalá vengan, porque de verdad que así como han escuchado a las colegas aquí, la profundidad, la posibilidad de tantos campos, tantos aspectos que se abren, que sería necesario profundizar. Bueno,
Entonces quiero pedirles que, si, a ver, tenemos unas 5 preguntas. Sí, vamos a recoger unas preguntas. Hola, soy Claudia Carranza de CIMAC Noticias y mi pregunta va un poco para saber si como movimiento feminista tienen planeado algo o cómo se reacciona frente a las propuestas de ley que ya están en muchos estados para proteger la vida desde el nacimiento, desde la concepción, perdón, que ya se han aprobado y pues que se están proponiendo en muchos otros, ¿no? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Benítez, soy psicóloga, imparto capacitación en temas de género. Y mi pregunta, y esto es porque es un argumento como muy presentado cuando hablamos de estos temas, es el derecho a la vida, ¿no? Que de pronto está ahí como empalmándose con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, el planteamiento como social es, bueno, si el derecho a la vida está incluido dentro de la Carta de los Derechos Humanos, en el artículo 3, ¿cómo resolver, ¿no? Esta parte en donde se tiene derecho a la vida, ¿no? Y dicen, bueno, pues desde la Constitución tendría derecho a la vida, pero al mismo tiempo las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no tenemos derecho. Entonces, este es un argumento que yo he escuchado muchísimo, es una pregunta así como en términos sociales, y bueno, básicamente esa es como mi pregunta, es decir, ¿cuál es la respuesta apropiada a esa pregunta que se plantea socialmente? Hola, yo soy Ángeles, soy estudiante y yo mi pregunta es de que, bueno, le dicen, ¿cómo hacerlo para que se legalice en el país? Y dice, votar por el PRD, si se sabe que en los demás estados han estado integrantes del PRD y también han estado no a favor de la despenalización del aborto. Y también ahí me entra la pregunta que si despenalizar es igual a legalizar. Buenas tardes, soy Jonathan González, vengo de Básico Organismo Certificador y bueno, mi pregunta es en el sentido de, comentaron un tema que para nosotros en lo que nos dedicamos es muy importante y es la cuestión laboral de las mujeres hoy en México. Cómo las condiciones que en los centros de trabajo tienen las mujeres pues no favorecen esta cuestión reproductiva ni tampoco el desarrollo de ellas en lo profesional ni en lo personal. En ese sentido, aquí en México tenemos una herramienta, una política pública, la NMX 25 de igualdad laboral entre mujeres y hombres. Mi pregunta es, ¿qué opinan al respecto? Nosotros nos dedicamos a trabajar en esa norma y impulsar su implementación en muchas empresas en nuestro país. Sí hemos visto cambios, pero quisiera saber desde su punto de vista, pues, ¿qué opinan al respecto? Y un último punto, sobre los foros, estamos planeando un congreso internacional sobre prácticas laborales en México que promuevan la igualdad laboral para hombres y mujeres y bueno, pues yo creo que sería muy interesante que nos pudieran acompañar porque pues estoy seguro de que tendrían muchísimo que aportar en el tema del impulso que se le debe a la mujer en nuestro país respecto al ámbito laboral. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ivonne Silva y yo vengo de Mexfam y son, bueno, 2 preguntas. Primero es, ¿cómo perciben a las nuevas generaciones, es decir, a las jóvenes, mucho más jóvenes, con respecto a esto de la interrupción legal del embarazo? Mencionaban hace rato que pues la cuestión económica o la cuestión académica se influye en zonas urbanas o zonas marginadas, pero pues yo trabajo con jóvenes y de pronto aún en jóvenes está la información equivocada con respecto al aborto, con respecto a la interrupción, y sí me preocupa un poco el que pues los grupos conservadores influyen más sobre estas ideas. Y la otra parte es cómo perciben en nuestro nuevo gobierno la situación de la ILE. Pues sabemos que en el DF tal vez porque está Mancera no habrá como tanto problema, pero en los estados, o sea, ¿qué dificultades nos vamos a enfrentar con este nuevo gobierno?
contestar las tres primeras y un cachito de la última en una sola para darle también tiempo a mis compañeras. Y la del trabajo, te lo digo muy rápido. El problema no es la igualdad de hombre y mujer en el trabajo asalariado. El problema es la desigualdad en el trabajo en la casa. Todos los rollos de conciliación, trabajo, familia, ya hay leyes, ya los hombres están agarrando la onda, las empresas, las instituciones. El problema es que los hombres no hacen la mitad del trabajo de cuidado ni doméstico en las casas. Y no hay ni una política de Estado, ni hay flexibilidad, ni hay servicios sociales, no solo guarderías, cuidado para viejos, para personas enfermas. Entonces ahí el tema no es tanto eso, que ahí sí hay adelantos y hay normas, sino que culturalmente, o sea, las mujeres hemos ido ocupando los espacios de los hombres y luchando por igualdad en esos espacios. Los hombres no hacen nada por ocupar los espacios de las mujeres. Y hay un nivel de resistencia y no se entiende que van de la mano, que si quieres igualdad afuera tienes que tener igualdad adentro. Esa es la pregunta. A ver, yo no voy a contestar como movimiento feminista, contesto como activista feminista a la primera pregunta de CIMAC. O sea, el tema de las reformas es de nuevo un tema de que las reformas fueron hechas con una mala intención, no fueron hechas para proteger la vida, porque tenemos que en mil cosas no se está protegiendo la vida en nuestro país. Entonces, esas reformas se hicieron para obstaculizar que hubiera procesos de despenalización como el Distrito Federal, y lo que han creado es una incertidumbre jurídica porque las personas han pensado que al existir la reforma de protección a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, se cancela el Código Penal del Estado, cosa que es falsa y no es cierta. Lo dije en un momento determinado. Todos los países europeos, Canadá, Australia, que tienen despenalizado el aborto, y no solo por 12 semanas, por 18 y hasta por 20 y 24, tienen en sus constituciones la protección a la vida porque es un valor abstracto que acepta excluyentes y que no es necesariamente todo el tiempo, y además de qué tipo de vida hablamos. Con respecto a cómo hablar del asunto, de la contradicción que puede haber, hay un debate, si quieres te doy bibliografía, de que el derecho a la vida es para las personas ya nacidas, no para los embriones. Hay toda una discusión. Ya sé que los grupos muy conservadores dicen que también hay que proteger las vidas de los embriones, pero los grupos neurológicos plantean que los embriones no tienen todavía ni corteza cerebral, ni sinapsis, ni nada que haga que puedan sentir. Entonces tú te puedes deshacer de un embrión sin que sienta lo que sentiría una persona. Entonces no hay contradicción desde una perspectiva científica, informada y razonable, y con respaldo de la bioética, entre el derecho a la vida, que claro que debe estar allí, y el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Está el derecho a la vida, y si un ladrón entra a una casa y el señor de la casa le da un balazo en legítima defensa, por mucho que exista el derecho a la vida, como decía Nilú, el atropellamiento, la invasión, nadie le va a decir al señor que lo hizo en legítima defensa, no respetaste la vida que tienes que respetar. No, se vale la legítima defensa y se vale interrumpir un embarazo en los países democráticos, y esperemos que en nuestro país lleguemos, digamos, un poco ahí. Yo sé que el PRD, en 2 estados hubo algún diputado baboso, y que además el PRD le está costando trabajo en donde gobierna despenalizar. Yo lo decía porque de todas maneras el PRD lo tiene en sus documentos, o sea, en sus fundamentos está a favor de la maternidad voluntaria desde 1997, y es más fácil presionar cuando en tus propios documentos fundacionales está que estás por eso, que cuando lo que está es la agenda teológica del Vaticano, como están en los documentos del PAN, ¿no? No digo que todos los periodistas, no fue fácil convencer a muchos. María Consuelo tuvo que hacer todo un trabajo con los periodistas católicos para que entendieran lo que dijo el obispo auxiliar de Madrid, que yo siempre digo que hay que aprendernos de memoria lo que dijo ese señor que cambió la votación en España en 1985, y dijo esto. Se llama Monseñor Alberto Iniesta, y dijo: mi conciencia rechaza totalmente el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere delito. Él separó el tema moral, de si el aborto te parece un horror y un asesinato, que
que te parezca lo que tú quieras parecer, ¿para qué sirve tenerlo penalizado? Entonces, a la hora que un obispo dice, mi conciencia rechaza el aborto, pero no rechaza que la ley ya no lo considere delito, está planteando otra cosa. Entonces, el tema sí, digamos, no es fácil, tampoco digo, tenemos 3 estados gobernados por el PRD y vamos a ver si despenalizan o no despenalizan, pero va a ser distinta la presión que podemos hacer. Y después del éxito que ha sido la despenalización en la Ciudad de México, que sí ha sido un éxito, ¿no? Y que hay que difundirlo y contar, ir a las clínicas y ver cómo salen dichosas esas chavas y esas mujeres después de que les dan sus pastillitas para que se hagan su aborto con medicamento en su casa, ¿verdad? Y luego regresen a la cosa. Entonces, yo creo, digamos, y la última cosa de los jóvenes, ¿no? Yo tengo alumnos de 19, 20, 21, 23 años y luego los de posgrado, ¿no? Y sí hay un tema menos informado o más conservador. O sea, sí, en tu secundaria te pasaron el grito silencioso con los fetos sangrantes, o sea, a los 13, 14 o 15 años sí te queda el impacto. Y esa campaña de la derecha y de Provida sí ha calado en gente. Entonces es cosa también de dar debates. Muchos de mis alumnos del ITAM, cuando toman clase conmigo, llegan así como, hijo, y ahí viene la abortista horrible, quién sabe qué nos va a decir, ¿no? Y al final entienden de qué va el asunto, pues, ¿no? Entonces, pero sí hay un problema de desinformación. Por eso, debate público, foro público y pequeño grupo, y pensaba yo cuando hablábamos de esto. Cuando las feministas empezamos a juntarnos en grupos de 10, de 12, de 15 mujeres, a hablar de nuestras cosas, no en foros públicos, en la casa de una, en un lugar, en un jardín. Como bien dice Marta, es derecho a decidir. O sea, no todas las mujeres que se plantean tener un aborto lo tienen. Muchas mujeres que se lo plantearon deciden que no, es una decisión. Y creo que sería importante retomar lo que dijo Nietzsche. El hombre es un animal que decide. Y dijo bien, la mujer no decidía nada, todo estaba decidido por ella desde que nacía. Entonces, tómenlo desde ahí, bueno, el derecho a decidir, pues es una libertad del ser humano. Ya no somos aquellas del siglo XIX de las que habló Nietzsche. Si tenemos derecho a decidir en otras cosas, que voy a estudiar, qué vestido me voy a poner, pues igual pueden tener un derecho a decidir sí o no, no siempre sí. Saquen la bandera del no también, bueno, puedes tener, en un país donde el aborto es legal, también tienes la posibilidad de decir, lo quiero tener, aunque el señor diga que no, y aunque las señoras del foro me estén diciendo que no lo tengan, yo sí quiero. Es también, eso también es una libertad de decisión. Y yo creo que por ahí puede uno agarrar un camino fácil que no nos enfrenta a las patadas. Sí, bueno, yo le diría a Patricia que el planteamiento en el fondo es una falacia, porque está planteando toda la cuestión como si fuera una disputa entre dos sujetos de derecho, uno que decide qué hacer con su cuerpo y otro que está reclamando la vida. Y es una falacia porque no hay ningún sujeto del otro lado. Como decía Marta, los derechos subjetivos son personales, los ejerce y los reclama una persona. No hay una persona en una célula. Una persona es un ser social, tiene que no solamente nacer y crecer, sino desarrollarse también como persona, porque un ser humano no puede estar en condiciones de nunca ser persona, de nunca poder siquiera tener la libertad de decidir, la capacidad, la libertad de ser, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos eso no significaría que no tuviera derechos, pero ser persona es otra categoría. Y el sujeto no existe en el caso del derecho a la vida. No hay nadie que reclame ese derecho, porque además los derechos personales pues, son de los vivos. Y el derecho a la vida sí, o sea, como un asunto, como un principio, pues sí puede ser, pero eso solamente, bueno, no sé, también podríamos mostrar y demostrar que mientras se celebra el derecho a la vida, se practica la muerte, ¿no? Y bueno, pues muchos teóricos actualmente demuestran cómo es la muerte la que se está generando y produciendo
por los estados en guerras, en poluciones, en una serie, en exterminios, etcétera, ¿no? Entonces, los daños colaterales, exacto. Entonces, el tema pues es también el derecho de los vivos a vivir y a vivir una vida buena, ¿no? Que es algo importantísimo, y entre esa vida pues está la libertad, ¿no? Ahora, la parte de las cuestiones laborales, en efecto, las normas de la igualdad no son suficientes, en el trabajo no son suficientes para producir la igualdad sustantiva de hombres y mujeres, porque justamente la carga desigual de las mujeres supone restarles competitividad en el trabajo, ¿no? O sea, las estadísticas más recientes, por ejemplo, de jornadas laborales analizadas del año 2000 al 2012, nos demuestran que las mujeres cada vez más en este último decenio han ido a tener trabajos de menos de 35 horas, porque no pueden sostener trabajos de 35 horas con la doble jornada que tienen y todos los traslados que implica vivir en las ciudades o pasar de un municipio conurbado a otro a conseguir trabajo, ¿no? Porque estamos viviendo además ya casi la mayoría de la población de México en ciudades conurbadas mayores a 1 millón de habitantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, no va a poder nunca competir, no va a poder nunca tener los mismos resultados en términos de ingreso trabajando 15 horas, ¿no? Que es el mayor porcentaje de jornada en el que están trabajando las mujeres, ¿no? Esto es algo completamente distinto a lo que está ocurriendo en los hombres, que trabajan más horas, y de hecho los varones están trabajando jornadas de más de 40 horas. Es decir, que lo que está pasando en la organización del trabajo y en la forma de explotación del trabajo, de la fuerza de trabajo en México en este momento, es una sobreexplotación de un grupo masculino que está full time, full life en el trabajo y en todos los movimientos del trabajo, y mujeres que no pueden tener empleos mejor remunerados porque tienen esa carga. Y en la medida en que este varón esté sobreexplotado y nunca llegue ni siquiera con ganas, pero ni de coger, ¿no? Pues no hay posibilidades de repartir nada, y además la vida se vuelve un conflicto. Por eso aquí no es solamente el problema de cómo se distribuyen las cargas los hombres y las mujeres adentro de casa, porque al final nos vuelven a rebotar el problema de cómo fregados nos vamos a arreglar los dos, y dos trabajamos, tú en Tlalnepantla y yo en Cuautitlán, ¿no? O en Iztapalapa o donde sea, y vamos a llevar a la escuela, ir a los niños, regresar, viajar, etcétera. No manches, a nadie le alcanza el cuero para eso, ¿no? Entonces, es el problema de la visibilización de los costos humanos y económicos, de salud, etcétera, de lo que sea, e incluso en términos de capital humano, de esa forma de vida y de trabajo entre hombres y mujeres, y que se redistribuya la carga de la reproducción, que se reconozca la carga de la reproducción y que se redistribuya también entre el Estado, entre los empleadores y entre los trabajadores, ¿no? Es decir, necesitamos darle la vuelta a ese tema, porque bueno, claro, a la hora de los costos sociales, de la violencia, de las drogas, de todo, las mujeres tienen la culpa porque no están criando a sus hijos, porque no los cuidan, y bueno, o los alimentan o los cuidan, ¿no? Ahora, porque como dicen, no se puede andar echando cohetes y cargando a la Virgen al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí está pues el tema de lo que está como problema laboral. Mientras eso no pase en la estructura, en la organización de las actividades cotidianas, en la protección y los derechos, no hay ninguna igualdad que pueda ser posible a través de normas, ¿no? Las normas siempre se van a quedar pues como las tiene la OIT, desde, creo que están en el 29 o en el 19, convenio es el convenio más viejo de todos,
los convenios de la OIT, ¿no? Gracias. Bueno, como ven, esto es bastante complejo. Yo solamente quiero decir tres cosas. Una, que parte de lo que surge de este panel es la necesidad de foros como el que el Museo de Memoria y Tolerancia nos ha proporcionado, recalcarlo porque no hubiéramos podido llegar a ustedes si no hubiera sido por esa acogida y esa apertura. La otra, que la población católica mexicana no está de acuerdo con lo que dice la jerarquía sobre sexualidad y reproducción. Hemos hecho encuestas nacionales, válidas, estadística, científica y demográficamente, que nos dicen claramente que más del 60% de la población mexicana cree que las mujeres deben tener el derecho a decidir la interrupción de un embarazo ante determinadas circunstancias, que pueden tener relaciones sexuales prematrimoniales, usar condón anticonceptivo, divorciarse, etcétera, etcétera, y que no quieren que la Iglesia Católica se meta en las políticas públicas. Y la tercera, que tenemos una serie que hicimos en Católicas como una contribución a de deconstrucción de los mitos que nos están constriñendo y que nos están intentando someter, no creo que lo estén logrando, que se llama Catolicadas. Catolicadas la pueden ver los jueves con Broso en el espacio de Marta Lamas a partir del 7 de marzo, la tercera temporada, y la pueden ver en YouTube y en la página de Católicas por el Derecho a Decidir, www.catolicasmexico.org. Creo que les va a gustar, estoy segura.